integra la actividad del año 2026 de la carrera de doctorado. En esta ocasión será el turno del doctorando abogado Sergio Paulo Pereira y tiene una modalidad particular que es 100% presencial en sede. Queremos tomarnos un momento para agradecer especialmente a los miembros del jurado, tanto los jurados locales como el jurado externo, que han decidido aceptar la invitación y estar juntos aquí con nosotros en el aula. El jurado externo es el profesor Gabriel Ignacio Anitúa, doctor por la Universidad de Barcelona, y los profesores locales son los doctores Isidoro Sazón y Miguel Andrés Golf. Quiero anunciarles también que esta actividad continúa mañana, ya no con defensa de tesis, sino con el dictado del seminario Tensiones en la política penal argentina de los últimos 50 años, que estará a cargo del profesor, el jurado externo, el profesor Anitúa, que con su habitual generosidad va a estar aquí mañana temprano para desarrollar el seminario. También quiero decirles que este seminario es el resultado de un acuerdo colaborativo en el que estamos sumamente orgullosos desde la carrera entre el Departamento de Derecho Penal, la Cátedra B de Derecho Penal, parte general, y la carrera de doctorado. Infinitas gracias por ese compromiso conjunto. Bueno, si me permiten, voy a hacer la introducción a esta defensa de tesis. En el marco de la carrera de doctorado en Derecho, damos inicio al acto formal de defensa de tesis, en este caso, el trabajo titulado Finalidad del Derecho Disciplinario desde el Trialismo y los Derechos Humanos, presentado por el doctorando Sergio Paulo Pereira. Se encuentran presentes felizmente en esta aula magna todos los integrantes del tribunal, los doctores Isidoro Sazón y Miguel Andrés Golfal, ambos como jurados locales, y el doctor Gabriel Ignacio Anitúa en su carácter de jurado externo. También se encuentran presentes en esta aula magna la directora de la carrera de doctorado, la doctora Dora Ayala Rojas, el director de la tesis, el doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, la directora de gestión de posgrado, señora Mirta Gómez, quien les habla, Nahuel Pellerano, secretario de posgrado, y público en general. Recordamos al doctorando que dispone de un tiempo máximo de exposición de 50 minutos. Finalizado el mismo, daremos la palabra a los miembros del jurado para que realicen los comentarios o consultas que consideren pertinentes. Así que siendo las 18:09, le damos la palabra para que inicie su defensa. Muchísimas gracias, señor secretario de posgrado, Nahuel Pellerano. Buenas tardes a todos y a todas. Espero se encuentren muy bien. Quiero agradecer este acto de defensa, este espacio para el acto de defensa de tesis, que se da, por supuesto, en el marco de una universidad pública, gratuita y de calidad y del nordeste de nuestro país, lo cual, en una visión federalista, es sumamente significativo. Quiero también agradecer a esta universidad porque es esta facultad donde me gradué como abogado en el año 2011 y donde desarrollo en el grupo de investigación consolidado de Eduardo Roca tanto investigación como un espacio de reflexión. Quiero agradecer profundamente a mi director de tesis, al profesor, al doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, por el compromiso y la dedicación full time en estos años de preparación de este documento de tesis, a la directora de la carrera de doctorado en Derecho, a la doctora profesora Dora Ayala, por impulsarme, no solo a mí, sino a todos los tesistas, a culminar los trabajos de tesis y defenderlos finalmente. Agradezco al jurado local, a los doctores Miguel Andrés Golfal y al profesor Isidoro Sazón, y al jurado externo, al doctor Gabriel Ignacio Anitúa. Agradezco por la atenta lectura de la tesis y las consideraciones que fueron volcadas en los exámenes.
Gracias siempre a mi madre Angélica por el compromiso y a mi familia aquí presente, a mis amigos y amigas. No puedo abrir el acto de defensa de tesis sin decir que se inscribe en la historia reciente de nuestra Argentina a 70 años, como dicen los logos institucionales de nuestra universidad y facultad, a los 70 años de la creación de nuestra Universidad Nacional del Nordeste, y a los 50 años, a vísperas de los 50 años de la dictadura cívico-militar que sufrió el pueblo argentino. En ese sentido, como también bien dice el logo, son 50 años de lucha por la memoria, por la verdad y la justicia en un marco de nunca más. Mi tesis está denominada como la finalidad del derecho disciplinario desde el realismo y los derechos humanos. ¿Qué se propone esta tesis, este trabajo, esta investigación? Se propone contribuir a una redefinición conceptual y metodológica del despliegue del poder disciplinario para que éste contenga una cierta equidad en el marco de un Estado democrático y deliberativo. Este es el presupuesto ideológico. ¿Cuál es la tesis? ¿Cuál es el núcleo de la idea? Que en el caso que tanto el despliegue del poder punitivo, a saber el castigo, y el despliegue del poder disciplinario, la sanción disciplinaria propiamente dicho, en tanto en un caso o asunto concreto a decidir confluyan las finalidades que lo establecen estos ordenamientos, estos regímenes, esa sanción sea compensada, ¿no? Tanto el castigo, propiamente dicho penal, como la sanción disciplinaria. Esa es la idea central del aporte. Antes de ingresar al núcleo argumental de la tesis, viene a bien, a mi modo de ver, explicar rápidamente sobre qué relación jurídica se posa el análisis. Se posa sobre la relación jurídica disciplinaria, precisamente, que es una relación jurídica especial, y en esto todos los autores, casi todos los autores, casi normalmente los precedentes dan cuenta de si hay una nota distintiva entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador en la especie de derecho disciplinario, son las mentadas relaciones de sujeción especial. Esto es, rápidamente, el derecho penal y el derecho administrativo sancionador, tomamos un paréntesis general, dan cuenta de la idea y la búsqueda de una finalidad ordenadora social, ¿no? Por lo menos en términos simbólicos. No entro en la discusión de las finalidades últimas de la pena. Sin embargo, el derecho disciplinario, en esta lógica de la relación de sujeción especial, intenta una autotutela, una protección de la organización de que forma parte de esta persona disciplinable en función a un bien común, a un interés público, a un interés de los poderes públicos. ¿Sí? Bien. Sobre eso se posa la problematización, sobre ese marco conceptual. Ahí van a ver en la diapositiva. Entonces, de nuevo, de manera introductoria y conclusiva a la vez, ¿qué aporta de nuevo esta tesis, este documento, esta idea? Aporta una relectura y por tanto una redefinición de la finalidad del derecho disciplinario y de las relaciones de sujeción especial. De las finalidades, en tanto adoptamos una forma de construir la noción de bien común y en tanto relaciones de sujeción especial adoptamos una redefinición de una relación interactiva especial jurídica que tiene sus consecuencias y sus implicancias jurídicas. Aclaración. No abandonamos la idea de relación de sujeción especial, ahora lo vamos a explicar en detalle, porque abandonar la idea de relación de sujeción especial, y esto es uno de los primeros resultados, quedaría vacío el objeto de indagación jurídica. Si nosotros decimos que la relación de sujeción especial es una práctica o un factum político que no es una regla jurídica, pues de nada nos interesaría ni a los interesados en el derecho ni a los juristas indagar sobre ellas. Esa es como la primera afirmación. Bueno, el tratamiento problemático
Está claro, hay mucho dicho sobre la diferencia entre el derecho penal, el derecho administrativo sancionador general, el derecho administrativo sancionador que estamos hablando, el disciplinario, pero lo cierto es que los argumentos son circulares en torno a las mentadas relaciones de sujeción especial. Sobre todo cuando dicen y declaman finalidades distintas que uno, al leer las decisiones administrativas o las resoluciones jurisdiccionales, puede darse cuenta que incluso de la textualidad se desprenden finalidades, si no idénticas, similares. Y ahí es donde detectamos el problema de acumulaciones concretas que debemos corregir a través de una propuesta de compensación. ¿Sí? Problema propuesta. ¿Dónde está el núcleo del problema? Dijimos hasta ahí. Pero esta cita que está en la tesis, en la parte final, en las conclusiones, es central. Porque ¿qué dice que esta autora, Sabrina Namer, recupera algo en un trabajo a fin del año pasado, recupera algo sumamente central? ¿Qué dice tanto la doctrina administrativista como la doctrina penalista, para ponerlo en estos términos? Lo que dice es, miren que si nosotros los derechos y garantías del derecho penal lo traspolamos directamente a otro segmento, a otro subsistema, Namer habla de sistema, pero técnicamente sería al otro subsistema, derecho disciplinario en el caso, los problemas son la inconsistencia o la incoherencia porque tienen fines distintos. ¿Ven? Es circular el problema. ¿Sí? Todo parece que no es que parece. Para esta tesis, por eso se llama la finalidad del derecho disciplinario, la cuestión no está tanto en lo óntico, en el ser, sino en la finalidad última que persigue el Estado, en lo teleológico. ¿Sí? Aclaración metodológica. No quiere decir que no pueda problematizarse lo óntico. Esta tesis no lo hace. Lo que hace es problematizar las finalidades últimas del Estado. Entonces, la pregunta de la investigación va decantando en qué. ¿Qué es entonces el derecho disciplinario en función al derecho administrativo sancionador en general y al derecho penal? Y la segunda es cómo resolvemos estas inconsistencias de los subsistemas jurídicos en un sistema jurídico que, como diría Bobbio, el segundo Bobbio, debe ser por lo menos ciertamente coherente. Entonces, fijamos una hipótesis. En los términos de la hipótesis está el marco teórico utilizado, el trialismo, y el marco metodológico. Porque lo que se presenta como hipótesis en el plan de investigación da cuenta de dos cuestiones. El derecho disciplinario es o no, o sea, está en una forma positiva, pero a comprobar. Es derecho público con un reparto de potencias e impotencias, aclaración. Cuando el trialismo da cuenta de potencia e impotencia, se refiere a aquello que beneficia actividad humana, o actividad estatal que beneficia la vida humana, o impotencia lo que perjudica. Hago aquí un paréntesis. La teoría crítica tiene una versión también, en tanto autores como M.B., Codino, Videla, que dan cuenta de aquella letalidad o vitalidad del derecho. Puede haber ahí algún punto de conexión entre dos marcos teóricos, el trialista y la teoría crítica. Bien, entonces, este derecho público de reparto de potencia e impotencia que se genera a través de una normatividad interactiva, dice la hipótesis, es porque está tomando posición en función a decir, esa relación de sujeción especial, ese factum político de gobierno de estas organizaciones, que tomamos como ejemplo en la tesis, como muestra las prisiones, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, ese factum, también, además, son reglas producidas por el Estado moderno. Entonces, es una normatividad interactiva. Construcción de un horizonte de justicia da cuenta de que, si se comprueba o no, que hay un grado de participación, que grado de deliberación, que grado en la previsión de la sanción disciplinaria, es decir, qué, a quién, cómo y el núcleo productivo de una previsión disciplinaria y la escala de sanciones, si hay participación ciudadana en esa construcción, y luego en los procedimientos, si se da lugar también a la participación pública. Entonces, como el objetivo general en el plan era la redefinición del derecho disciplinario a partir de estas pautas,
obtuvimos como resultado un concepto de derecho disciplinario en función de la investigación, que lo vamos a ver más adelante. Ubicamos, si decimos que el distingo concreto del derecho disciplinario son las relaciones de sujeción especial, fuimos a buscar las relaciones de sujeción especial y nacen genéticamente en el siglo XIX. Y si las relaciones de sujeción nacen en el siglo XIX, el derecho disciplinario también. Ustedes dirán, hay sociedades que disciplinan, hay y desde antes, sí, pero estamos hablando del marco del Estado moderno y cómo a través de reglas ese Estado moderno creó organizaciones, fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, ocupación territorial, y la pena de exclusión penal que mandaba a las personas a las prisiones, a partir de ahí un poder normalizador, distinto al de exclusión, diría Foucault, ¿no? Entonces, rápidamente adelanto que la hipótesis fue corroborada en estos términos que expliqué, aunque podemos decir que hasta hoy la participación y la deliberación ciudadana en tanto construcción de sanción disciplinaria y de procedimiento disciplinario es de alguna manera lo que menos producción ha habido de momento. ¿Qué metodología seguimos para llegar a estas afirmaciones que acabo de decir? El marco, hoy lo explicaba el tesista anterior, el marco teórico trialista es en sí mismo un marco estructurador metodológico. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que parto de la base que el derecho no es solo norma, es norma esencialmente para distinguirse de otras ciencias sociales, pero si no es solo eso, quiere decir que la forma de acercarse al objeto de indagación jurídica no será solo la norma. Esa sola afirmación estructura la tesis. ¿En qué sentido? La tesis tiene tres núcleos centrales, el capítulo 2, 3 y 4. La dimensión sociológica, la dimensión normológica y la dimensión diquelógica, axiológica del derecho disciplinario, como forma de indagación a la finalidad del derecho disciplinario. En la primera, y este es el primer hallazgo resultado, mejor dicho, que había adelantado, es de la lectura de la obra de Foucault, sobre todo La verdad y las formas jurídicas, lo que decimos a partir del aporte epistémico de Foucault es lo siguiente. Hay una cita central en esta obra de Foucault. Él dice, este nuevo poder que nació acá en el siglo XIX es algo que está por afuera del derecho y de la justicia. Y lo cita Montesquieu rescatando que, por lo menos, el derecho penal liberal del siglo XVII y XVIII pensaba en un castigo de exclusión, pero esto, dice Foucault, es algo distinto. Esto quiere corregir, prevenir y normalizar. Tres palabras que dan vuelta en ese sentido. Ahora bien, en lo que no estamos de acuerdo con Foucault y a partir de la relectura redefinimos, es que ese nuevo poder disciplinario del cual se hace el Estado moderno, para estas organizaciones que hablamos, es para, precisamente, a través de reglas. ¿Cuáles van a ser esas reglas predominantemente? Reglamentos. Van a ser reglamentos. Entonces, a partir de ahí surge esta idea trillada del espacio de no derecho, de las relaciones de sujeción especial, porque decían, era un ámbito libre de derecho de la administración, para la administración. No, es un ámbito juridizado, a lo mejor sin control eficaz, pero no es no derecho. Entonces, esta es la primera discusión que planteamos con la relectura de Foucault. Son reglas, aunque nos resulten arbitrarias y que nos resultan arbitrarias, pero que si nosotros negamos su condición de derecho, no tenemos nada que hacer como abogados con eso. Ese es el punto. Primera prueba. Segunda, estructuración. Cómo ese factum de gobierno, de poder, es captado a través de reglamentos primordialmente, también de leyes en el sentido de la producción de parlamentos. También eso, y luego, ya como pauta correctora, vamos a la dimensión diquelógica para establecer que si esa captación, en este aventado de decir, no, son finalidades distintas, cada vez que sancionamos disciplinariamente y penamos penalmente,
a una persona lo hacemos con finalidades distintas, sí, pero estuvo investigado hasta ese momento. ¿Hasta dónde estuvo investigado la tesis? Hasta cuando la Comisión Interamericana somete el caso Lin ante la Corte Interamericana. La decisión de la Corte es notificada al Estado argentino el 4 de noviembre. Tiene fecha 2 de julio del año pasado, pero fue el 4 de noviembre notificada a la Argentina. Estaba depositada la tesis. Así que un poco acá voy a hacer un poco de trampa, porque la verdad es que es necesario, porque es un caso significativo sobre todo lo que estamos hablando. Sobre la medida del principio de legalidad en cuestiones disciplinarias, esto trata la Corte. La Corte dijo, concepto de legalidad flexible. Si en cuestión disciplinaria, orden y seguridad prevalece sobre la idea de interés general que opera en el derecho penal, ¿no? Entonces, si vamos a sancionar media o levemente a una persona, no hace falta una ley en sentido formal, solo con que lea a la autoridad administrativa está bien. Eso, de todas maneras, la tesis está problematizado, no con la profundidad porque no estaba el documento, está problematizado. Nosotros criticamos y tomamos postura porque, concretamente, si decimos que nuestra tesis es deliberativista y democrática, necesariamente para restringir derechos humanos, porque de eso estamos hablando, de derechos individuales, cuanto menos necesitamos una ley debatida. ¿Y por qué digo restringir derechos humanos? Porque hablamos de orden y disciplina. Porque la propia Corte manda a decir que se establece una posición de garante a partir de la relación de especial interacción que merece que el Estado proteja a las personas privadas de libertad. Bueno, no hay otra forma de proteger en el sentido dado que una cierta restricción. Esta cierta restricción, y ahí vemos la inconsistencia de la Corte Interamericana, está dada solamente por reglamentos que no tienen ningún debate, cuanto menos, me refiero a parlamentarios, ¿no? No vamos a hablar de construcciones comunitarias ni nada, porque eso se aleja bastante y no es para nada posibilista, pero detectamos ahí. Bueno, una cuestión central en este caso, a propósito de la tesis que planteamos. La Corte Interamericana, y lo dice por unanimidad, dice que si la sanción disciplinaria altera la medida de la pena, hay arbitrariedad. No hay antinormatividad porque avala los reglamentos, pero sí hay arbitrariedad. Y eso para nosotros es sumamente valioso, central. Porque si está diciendo que en tanto coincidan finalidades, reinserción social, por caso, de la ejecución de la pena privativa de libertad y del régimen disciplinario, y hay arbitrariedad, eso quiere decir que el depósito de la tesis se comprueba de alguna manera, más allá de las inconsistencias, la posibilidad de que esta teoría que venimos a presentar sea transferida a la praxis. Es decir, que cada vez, cuanto menos, si hay arbitrariedad en la sanción disciplinaria, se compense en algo a esa persona. Hablo en general, estamos hablando de personas privadas de libertad, donde el mecanismo cuantitativo es más rápido. Cuánto te dieron de pena, cuánto de sanción en buzones. Pero esto puede ser replicado a la eficacia de las Fuerzas Armadas, a la idea de orden público general de las Fuerzas de Seguridad. Bien, juicio de las juntas. A propósito de la referencia inicial, en el marco de referencia ideológica y política. El juicio de las juntas nos da una pauta muy discutible, sobre todo voy a intentar aquí contestar la observación del profesor Almitúa, de por qué esta muestra, qué tiene que ver acá esta muestra. Tiene que ver con que el abocamiento, si hay algo que es administrativista puro, es la idea del abocamiento. Es el superior que asume un asunto del inferior. Por supuesto, acá estoy con la administrativista de fuste, pero digamos que es la asunción de una jurisdicción, de una función que fue delegada al inferior. Pero sin embargo aquí opera primero, un procedimiento en sede administrativa castrense que en ese momento se escribía que era supraconstitucional. Es decir, el Consejo de Fuerzas Armadas de la Argentina estaba por sobre el comandante en jefe, que es el presidente. Entonces, pero a su vez el despliegue era penal, porque el procedimiento a su vez administrativo era penal. Entonces, había una jurisdicción en esta lógica constructiva que las juntas estaban sometidas a un juez natural que era el juez administrativo del Consejo Supremo de Fuerzas Armadas.
¿Cuál fue la forma posibilista en ese momento? Primavera alfonsinista, contexto histórico, artículo 10 de la ley 23.049, ¿qué hace a través de la idea del abocamiento? Amplía jurisdicción. Ese fue el argumento jurídico, esa fue la arquitectura jurídica. No te quito garantías, te amplío. Por supuesto, sabemos la historia, el 4 de octubre de 1984, el Consejo Supremo dijo que nada era, ni en la forma ni en el contenido era objetable. Esa fue la decisión administrativa del Consejo, que propició que la Cámara Nacional, un tribunal ordinario, se aboque al conocimiento de una causa penal, en el marco de un procedimiento administrativo, pero para traerlo a la justicia civil. Si este no es un ejemplo de cómo las finalidades últimas del Estado son las que importan, me quedé sin ejemplo. Esto es lo que importa. ¿Es excepcional como marca su dictador, profesor? Sí, es excepcional. Pero quiere decir que es posible en el derecho pensar a través de lo teleológico soluciones que desde lo dogmático, y esto lo aclaro en la tesis, no son las más puras. Sin duda que no son las más puras. No es lo primero que uno se le ocurría, dogmáticamente. La relación que hago con la ley base es que, por ahora, a través de precisamente la delegación que hace la ley base de los principios fundamentales de la tutela administrativa efectiva, la buena administración y un varios etcétera en torno a los derechos humanos, sin nombrar la palabra derechos humanos, apunta Colantuono, Gutiérrez Colantuono, el punto es que de momento, si bien hubo decretos que reorganizaron orgánicamente las fuerzas de seguridad, no hay nuevo régimen disciplinario que contemple expresamente los derechos humanos, los procedimientos disciplinarios de las Fuerzas Armadas de Seguridad. Y pasaron 2 años. Las propuestas de compensación, en términos generales, algo adelanté. De nuevo, la idea de bien común, no abandonarla, pero construirla deliberativamente a partir de generar en cada caso un pensamiento sobre entre los poderes públicos, orden público y los derechos individuales, redefinir las relaciones de asociación especial como idea de relación de especial interacción y jurídica, redefinir en los términos que hablamos del artículo 8, que son las garantías judiciales, porque también operan en sede administrativa, y del 9, en tanto cómo opera el principio de legalidad en materia disciplinaria, quedando ya en el tema. Luego, voy analizando propuesta concreta del derecho comparado en torno a esto. ¿Qué pasa si en un asunto administrativo o caso concreto sometido a la jurisdicción se acumulan finalidades? Es decir, las finalidades formales, por lo menos que anuncia el ordenamiento penal y el ordenamiento disciplinario, el régimen disciplinario. Por ejemplo, en el caso que sean idénticas, que no puedan imponerse, si se impuso la sanción, no se puede poner la pena, y viceversa. Esto en Perú y en España. Perú, a razón del profesor Fernando Comadilla, tendríamos que citar conforme normas APA sería consulta personal, a fin del año pasado transmitió que él entiende que el régimen disciplinario en Perú es más desarrollado del mundo. Luego, si no son idénticas pero sí similares, acá vuelvo otra vez, ¿no? La deducción, que lo que se pague como multa administrativa disciplinaria se deduzca de la penal y viceversa. Mismo el periodo de suspensión y de inhabilitación. En síntesis, ¿qué aporta esta idea, este documento de tesis y esta aplicación que me permitieron? Es la redefinición del derecho disciplinario desde el realismo de los derechos humanos con estas implicancias. Una lectura teleológica de nuevo, la finalidad es lo que me interesa, para distinguir y corregir las acumulaciones potencialmente inequitativas que sean, y una propuesta de compensación. Este último está en el artículo 5.6, como ustedes saben, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y es la finalidad convencional de la ejecución de penas. Entonces, parece que ni siquiera de modo aparente tienen finalidades distintas, convergen las finalidades. Estoy imponiendo la sanción, por ejemplo, a una persona privada de libertad con la misma finalidad que tiene la pena que está ejecutando. ¿Cuál es la solución a eso? Compensar. Pero lo vamos a ver en ejemplos.
ahí está de nuevo, repito esto, de la estructuración metodológica, marco teórico realista, marco metodológico realista, consecuencia práctica, capítulo de tesis. Y eso que está ahí, que aparece ahí, está a través de muestras en casos de los problemas teóricos jurídicos planteados. No tanto como fuente del derecho, que también lo son, sino como muestras de las tensiones que apuntamos. Romero Cacharane, Lin versus Argentina, el juicio a las juntas y la referencia allí con la ley bases. Esto aquí repite esta cuestión que insisto, el derecho desde nuestra posición no es solo poder, porque si fuera solo poder y factum político no tendríamos nada que hacer en esta sala, no es solo norma, es decir, no es solo un juego lógico de que coincida la cosa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de vitalidad humana o de mortalidad, en su caso. Y no es solo valores. En este punto podemos rápidamente la discusión sobre von Avigny y von Liebig, en razón de no tomamos posición, por supuesto, por von Liebig en el sentido de la lucha por el derecho, la construcción comunitaria de lo sustancial de la idea de justicia y no una idea dada, permanente, de no dañar, propia de una idea metafísica, respetable por cierto, pero no es la que adoptamos. Adoptamos una cuestión, incluso citamos mucho en la tesis a Rorty, que no solo es realista, sino que también es relativista en torno a, no solo a los consensos necesarios, sino a los consensos posibles. No es casual tampoco la elección, la inscripción que se da a la tesis de un marco teórico que tienda a dar posibilidades de un diálogo no ideal, sino plausible. Los hallazgos por capítulo, esto voy a pasar rápido porque lo adelanté, lo de Foucault, claro, la posición, una cuestión no menor, la construcción del concepto de la noción de bien común, como lo toma el realismo como gobierno en marcha. ¿Qué quiere decir esto? Preámbulo de la Constitución argentina, esta idea del bienestar general, bueno, la idea del bienestar general va a estar dada en función a un diseño estatal, limitado por la Constitución, sí, pero que se va a concretar seguramente en cada hito histórico argentino y se va a concretar también en cada caso, por eso hablamos de porción de bien común. A partir del relativismo, por supuesto. En el capítulo normológico nos ocupamos mucho de hacer contradecir o desdecir a los autores. Tomamos como núcleo al profesor Zaffaroni y al profesor Rey Vázquez cuando hablan de un concepto que es repetido en la liturgia de la distinción entre el derecho penal y disciplinario. Es el campo limítrofe. Es el campo limítrofe. Lo dice un administrativista de usted y un penalista que también. Es lo limítrofe. Eso actualiza el problema y revisita el problema constantemente. Problema que intentamos resolver en tantas finalidades. Bueno, en la dimensión diquelógica, valorativa, axiológica, como adelanté, estamos en una posición de lucha por el derecho. Esa lucha por el derecho implica necesariamente sentarnos a dialogar, a deliberar y a construir algo posible. Ese marco de posibilidad de tensión entre orden y seguridad del Estado moderno y derechos individuales, derechos humanos, derechos fundamentales para algunos autores, en tanto positivización de estos valores, da cuenta del núcleo también de otra disputa. ¿Cómo se resuelve? Para nosotros, a través del asunto administrativo a decidir, o el caso concreto, también a decidir la jurisdicción. Bueno, acá vamos a la muestra de los casos. Romero Cacharane. Romero Cacharane da mucho para hablar, pero el punto que demuestra Romero Cacharane son dos para nuestros problemas. Uno, la Corte dice en varios, considerando varios de los jueces que deciden, incompatibilizan la administración con lo jurídico. Dicen, esto no es administración, esto es jurídico en relación a la sanción disciplinaria que se impuso a una persona privada de libertad. Perdón, no dije eso. El problema allí es lo siguiente: lo administrativo es jurídico
y lo jurídico puede ser arbitrario, digamos. Entonces, separa porque lo que está queriendo decir la Corte cuando dice lo jurídico y lo administrativo es la zona de no derecho, y hace una cita a la teoría crítica, sobre todo española, para tomar ese concepto, que fue muy desarrollado por la Escuela Vasca, la Sagabasta de Herrarte, 1994, Gallego, Ana Vitarte también, que dan cuenta de esto. Ahora sí, quiero decir una cuestión. Ahora, de la relectura de los pioneros de la Escuela Vasca, tienden a decir abandonemos las relaciones de sucesión especial como concepto, pero no porque no existan, sino porque dicen ya que vamos a restringir derechos humanos, que pasen por una ley en sentido formal. Esa es la tesis vasca. No es la que se repite, sobre todo en Barcelona, que es que se dice de no derecho, no es lo que dice, por lo menos estos autores que he leído, no es lo que dicen. Lo que dicen es, esto no sirve de mucho, no es práctico para el derecho, simplemente digamos cuánto se pueden restringir los derechos humanos y a partir de una ley de sentido formal. Esa discusión está en Romero Cacciarani, el resultado es positivo a nuestro modo de ver, pero tiene ese problema de no, que nosotros respondemos, no hay zona de no derecho, hay juridicidad que controlar y adecuar, corregir, compensar. Y lo primero que voy a hacer es, antes de hacer de diálogo con directores, doctorando, quiero decir, es felicitar a Pablo, felicitar al director, al doctor Rey Vázquez, felicitar al doctorado, felicitar a todo el grupo de doctorado, porque este es un momento de celebración, es un momento en el que culmina una tarea de mucho tiempo del doctorando, pero que es una tarea colectiva. La familia que ha dedicado tiempo, pero también de los grupos de estudio, de lo que permiten dos cosas que especialmente quiero destacar de esta tesis. Ya el dictamen dictaminé favorablemente, así que en esta felicitación se extiende una aprobación de este trabajo, más allá de lo que puedo señalar. Pero dos cosas que especialmente quiero destacar de esta tesis. El tema, y esto tiene que ver con la elección que ha hecho el doctorado de su director, pero que el doctorado haya permitido, haya instado a que se trate un tema que no es habitual en los compartimentos habituales de la Facultad de Derecho. Es un tema que está en los lindes, efectivamente, que está en el límite entre el derecho penal, el derecho administrativo, y que por estar en ese linde no lo toca nadie. Es un tema que no es habitual que se observe en las tesis de derecho penal, de tipo dogmática, de parte especial, procesal penal. Pocas tesis se ocupan de la cuestión penitenciaria y mucho menos del derecho administrativo sancionador. Creo que lo mismo pasa dentro del derecho administrativo. Es un tema de presos, parece que es de penalistas. Y los penalistas dicen, es un tema no estrictamente penal, no estamos hablando de delitos. Bueno, un problema grave es que nadie lo toque, y me parece que un valor importante de la tesis es la elección, ya digo, de este tema. Muy importante. Un tema muy importante en sí mismo, y esto que aparece en la tesis y que podemos formularles la pregunta, bueno, ¿qué es esto del derecho disciplinario? En concreto, y que va a lo más extenso, que es en verdad también la pena. No que alguien de derechos reales trate el tema del índice. Bueno, ¿qué es efectivamente penal? ¿Qué es administrativo? Algo interesante que hace el doctorando es ponerlo en la idea de las finalidades, esa demarcación que siempre tendrá, evidentemente, zonas grises. Sobre todo si vamos a lo ontológico. Este problema no es solo del derecho disciplinario, por cierto. Hay un montón de temas que podrían ser para futuras tesis que van desde los efectos de la prisión preventiva, por ejemplo, o hay tesis sobre esto, sobre las penas ilegítimas y qué puede pasar con ambas. Estoy pensando en cosas que se podrían compensar. Pero muchos otros temas. Yo trabajé mucho tiempo como penalista con derecho penal aduanero. ¿Qué diferencia hay entre la infracción aduanera y el contrabando? De hecho, ninguna. La ley dice más de tantos pesos sería un delito, menos esta es una infracción. No habría una diferencia ontológica más que la que fija normativamente el legislador. Pero sí hay una cuestión importante en lo ontológico, en lo que es la respuesta. Aquí también decía, esto tal vez vale la pena trabajarlo más. Si la respuesta es privar de la libertad, ya sea en pena o ya sea una sanción, bueno, tenemos que tener más cuidado, que es lo que dice el INE, tener más cuidado en cuanto a las garantías o la legalidad de los datos.
Me parece interesante igual lo que hace Paulo con su director, que dice, bueno, aquí lo que es importante es ver cuál es el fin que se persigue. La pena o con el mantenimiento del orden disciplinario dentro de la institución. Para todo esto el método también es importante. Digo, una cosa que quería elogiar es el tema, lo estoy diciendo, y el otro el método. El método me parece que es muy oportuno. Esto que ya vi por la tesis anterior, que forma parte de una especie de escuela del doctorado, ¿no? del rescatar, podría decir, porque durante algún tiempo tuvo bastantes seguidores, ahora también, que es el realismo. Y lo que rescato del realismo, que me parece interesante, que este método es especialmente importante para este objetivo. Más que el método en sí mismo, el método depende para qué. Para lo que está buscando el doctorando, este método es muy útil. Sirve para encontrar una solución a esos problemas que está presentando. Y especialmente, lo señalaba antes con la directora, la importancia de tener un contacto con la realidad, con ese aspecto más sociológico dentro del realismo, también con un buen análisis normativo y también ideológico o de aspecto de justicia, pero también un respeto al ser, a la realidad. Algo que también hacen otras escuelas, citó también Paulo, o intentó negociar con una perspectiva crítica dentro de la filosofía del derecho. Bueno, la ventaja que tiene también es que tiene un mayor contacto con la realidad, si se quiere. También el realismo jurídico norteamericano, incluso decimos dentro de la dogmática penal, a la que estamos más habituados, el propio Zaffaroni arriba a esa visión ontológica provence una figura de la dogmática que toma algún contacto o toma mayor contacto con la realidad. Esto es importante y creo que el realismo siempre lo remarcó desde sus orígenes. Incluso tuvo exponentes importantes dentro de la criminología, que claramente se vincula con la disciplina sociológica o que describe la realidad. Pensaba en Pedro Davila, que conocí, y que también se formó en sociología en Estados Unidos, pero venía de esa tradición realista, o Miguel Herrera Figueroa, que también se vinculó mucho a la criminología desde el realismo. Entonces también me parece que es una virtud el método que elige, la división clara que realiza de estos aspectos del realismo en los capítulos que ya se. Y ahí voy a los problemas. En parte de estos problemas o diferencias que debe tener, o capacidad de diálogo, que esto también es una virtud de la tesis, lo respondió en la defensa que hizo en forma oral. Esto que no me cerraba mucho de por qué la vocación, el juicio de las juntas, acepto esa respuesta. En parte el problema que tenía yo con ese caso concreto es que de una respuesta jurídica, no porque lo diga yo, muchas personas, sobre todo víctimas en ese momento, creían que lo que tenía que hacer ahí el Ejecutivo era directamente aplicar la justicia penal ordinaria, civil, una salida posibilista, dijo usted, o política, si se quiere, que en definitiva tuvo mejor el resultado, porque posibilitó un juicio oral y público que la justicia ordinaria. Vamos jugando, recuerden, homicidios, violaciones, tortura, los delitos más aberrantes que no estaban prescritos, porque ni siquiera han pasado pocos años desde ese hecho. Podría perfectamente, si no investigan administrativamente, vamos con la justicia penal ordinaria, o sea que no son así. En todo caso, me parece que es oportuno traerlo como para una comparación, para algo que hace también al final de la tesis, que es instar, pedir que haya más imaginación. Creo que hay un Borges velado ahí en alguna cita que realiza, dice, bueno, seamos imaginativos y también esto no me queda más. Pero yendo más a lo estrictamente, digo, esto respondió bien en ese efecto, más concretamente a la propuesta que hace de compensar o de hacer algo asumiendo lo estrictamente disciplinario. Acá tenemos lo administrativo, acá tenemos lo penal, acá hay algo que lo disciplinario que tiene que tener una entidad jurídica. Para eso usted no abandona del todo las relaciones de sucesión especial, analiza, me parece muy correctamente, lo que yo también creo que son los desarrollos más importantes en el derecho administrativo, como Sanabaste y otros vascos, de esa revista de la administración pública que es interesantísima y usted lo analiza muy bien. Y se aparta un poco de la respuesta que hace Iñaki Rivera Beiras desde ese análisis, rechazando esa categoría y proponiendo que el derecho penal pase por encima del derecho administrativo nacional, que se haga cargo de esa zona limítrofe, pensando que lo que habilita las relaciones de sujeción especial y esa zona limítrofe o el derecho administrativo es que haya ciudadanos de segunda categoría. Porque a cualquier ciudadano en la vía pública exigirían ciertas garantías, ahí
tiene menos. Y esto, bueno, cree que podría resolverse con ese avance del derecho penal o de las garantías del derecho penal sobre el derecho sancionador dentro de las prisiones. En parte comparto lo que usted dice. El problema que le puedo ver, o que se plantea como pregunta, es no aceptar eso porque es real y que se convierte entonces en racional. Es decir, el derecho puede seguir teniendo una función de denuncia, es decir, eso es así, tal vez no nos queda más remedio para mantenerlo las personas así, pero no está bien. De hecho, por lo menos para que digan, eso que están haciendo, no nos queda más remedio, pero sería jurídicamente más impecable que haya un, procesalmente hablando y demás, una serie de garantías, las mismas que para aplicar un castigo o una pena. En todo caso, el contexto actual, me refiero, me parece que le da más razón a usted que lo que estoy sosteniendo yo, que es mejor, frente a la arbitrariedad, mejor cualquier cosa, e incluso esa legalidad administrativa es mejor que la mera arbitrariedad de los funcionarios penitenciarios para imponer sanciones. Esto que está defendiendo usted es la igualdad y la coherencia, y sobre todo marcar ese límite, un poco siguiendo lo que dice Nana, también lo que siempre hacía Nana. Bueno, es importante que se marque, que esto es diferente, que tiene que tener otras formas, pero esas formas tienen que ser jurídicas. Yo encuentro que dice. Y acá va una de las preguntas. Esto no sería también aceptar, no sé si la palabra sería las mismas garantías del derecho penal, pero sí el marco normativo general de la Constitución, del derecho internacional de derechos humanos, que implica más garantías que las que existen actualmente. Incluso lo jurídico, incluso lo jurídico administrativo, se lo pregunto, también si quiere, ¿no sería revolucionario en el contexto actual pensar en el derecho y sobre todo en el componente más radical del derecho, que es la igualdad? El derecho es lo contrario del privilegio. El privilegio viene de la ley privada, el derecho es una ley para todos, el administrativo especialmente. Y para ser para todos, trata de que todos seamos iguales. Y esto hoy me parece que es, a mí me parece que es muy revolucionario, no sé qué usted, pero cualquier principio de legalidad y el derecho administrativo en el contexto actual, en el que se insta en que haya un contexto antijurídico, no derecho, me parece que es revolucionario. Algo que voy a elogiar, pero que también le voy a hacer preguntas, es con respecto a que no solo se ocupa del qué de ese derecho administrativo nacional, sino que dice qué hacer. La pregunta política, qué hacer, qué hacemos frente a esto. Esto es muy valiente. Incluso esa respuesta de la compensación, que a veces es relativamente fácil, cuando estamos hablando de tiempo, bueno, tuvo 5 días sancionado, pero a veces no, las sanciones no son temporales. De ahí, cómo piensa esa compensación en esos casos. O, bueno, por penas ilegítimas, violencias, cómo compensamos. En todo caso, voy a elogiar otra vez esta idea de hacer una tesis útil, transferencia, también las tesis doctorales deberían buscar transferir conocimiento y abiertamente lo dice, una utilidad para las personas presas, para los ciudadanos que están presos, para la administración también a veces comete muchas discrecionalidades, abusos, porque no sabe muy bien qué hacer. Entonces a veces decirle claramente qué tiene que hacer, cómo son los procedimientos, también facilita la tarea de la administración penitenciaria y también para los operadores judiciales, el defensor la última pregunta que le quiero hacer es si no le parece, en definitiva está haciendo es cómo justificamos, cómo le damos las garantías a ese espacio que algunos han catalogado de no derecho administrativo, si no le parece que no estamos viendo el contexto totalmente opuesto de un llevar al ámbito del no derecho o una administrativización, se quiere, de las mismas garantías penales, sino estamos viendo un contexto en el que el propio derecho penal de fondo, las penas perpetuas, no se aplican administrativamente. Hace poco colaboró en un trabajo que estamos haciendo, y también otro doctorando, Llorente, otro doctorando de este doctorado, en un trabajo sobre la aplicación del juicio abreviado en las provincias argentinas. No es llevar a formas administrativas, ya no hay juicios orales, ya no hay defensa, no estamos reemplazando el derecho penal de garantías por un mero, casi peor que algo administrativo, un mero contrato, y a veces de alguna forma ni siquiera jurídico. O en todo caso nos estamos llevando a un sistema de 2 velocidades, con lo cual también hay un problema en dar muchas garantías, porque para algunos esas garantías, incluso la sanción, van a ser efectivamente aplicadas, para los pocos.
a lo más rico, a los privilegiados, y para otros no va a haber garantías ni en la sede administrativa ni en la sede penal. Esto es una pregunta más política, si se quiere, del contexto, pero lo felicito por el trabajo que les hace pensar mucho. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias nuevamente por el tiempo, profesora Anitúa, de la lectura y las consideraciones. Voy a intentar. Si hay algo que descubrí en esta investigación es que, hablando del limítrofe entre el derecho administrativo sancionado, paréntesis, disciplinario, y el derecho penal, que de alguna manera la doctrina no está hablándose. El derecho administrativo avanzó mucho más que en el Imperio Prusiano del siglo XIX. O sea, el derecho administrativo se piensa en audiencia, se piensa en participación, bajo el concepto de buena administración. Entonces, parece que esto lo marca el derecho luego en su última obra. A los penalistas puede cae mal la idea de administrativización, de relación, cae mal, pero creo, si hay algo que el conocimiento puede generar, es releer esto, porque así también descubrí en autores que admiro mucho, realmente lecturas poco satisfactorias para ser diplomático. Entonces, me parece que, de nuevo, lo del deliberativismo no es solo para la comunidad, sino también para el famoso círculo de expertos y expertas en derecho en general, ¿no? Así que hay que, y a partir de ahí es por qué hago también tanto hincapié en el deber de la prevención en sede administrativa. Eso tiene una lógica, que es, si nosotros insistimos en la idea de una administración con espacios de no derecho en estas relaciones de sujeción especial de alta intensidad, como son las Fuerzas Armadas, seguridad y prisiones, lo que estamos haciendo es, en realidad, confirmar discursiva y simbólicamente nuestros prejuicios. Eso en términos políticos, ¿no? Y también epistémicos de cómo pensar. Entonces, de nuevo, yo pienso que en el panorama actual, sociopolítico, jurídico de la Argentina, en todo caso el problema es que en la actividad administrativa no hay un control judicial exhaustivo, digo, ¿no? Yo puedo exigir en sede administrativa el deber de prevención. Estoy hablando en términos muy generales, puede casi ser aplicado a cualquier caso, a cualquier asunto. Si la administración no cumplió ese deber, artículo 1 bis de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo reformada por la Ley Base, tengo más para decir en sede jurisdiccional, por ejemplo. Ahora, eso implica políticamente que quienes deciden en un sistema como tenemos nosotros, ¿no? El control constitucional difuso, etcétera, mayor actividad dentro de los marcos teóricos de cada uno. Nadie pide jueces de activistas, pero sí consideren en términos dogmáticos, usando la dogmática, algunos planteos. Al respecto al derecho internacional de los derechos humanos, lo que pasa es que la gran paradoja, profesor, es que el derecho internacional de los derechos humanos exige al Estado que mantenga orden, seguridad y disciplina por la famosa tercerización de la violencia, ¿no? Digo, bueno, no me torturó el penitenciario, pero posibilitó tal. Entonces, por eso resuelvo la paradoja, o intento resolver, con eso lo de la cita camuflada de Borges, con la idea de porciones de bien común. Ya que tenemos un sistema que se disemina en casos, pensarlos en asuntos, en términos administrativos. Al respecto de, derecho y garantías, la doctrina administrativista hoy, cito a mi director de tesis, el profesor Rey Vázquez, pero también, por ejemplo, de Madira, estamos hablando de obras 2025, no para sacar el último grito de la moda, sino porque recuperan el estado del arte, simplemente por eso la cita. Hablan de que cuanto menos la sanción disciplinaria tiene que estar contemplado el núcleo prohibitivo, las conductas y la escala de sanciones. Después puede ser colaborado, diría la Corte Interamericana,
con la disposición de alcance general, reglamento de la administración, pero cuanto menos eso. Insisto, la Corte Interamericana, acá hago un chivo, está en referato un trabajo mío, comentario, sobre este precedente, donde tomó posición diciendo, la Corte ni siquiera dice lo que dice la doctrina administrativista, se va para abajo con el estándar. Al respecto de lo cuantitativo y cualitativo, es una línea de indagación que comienza en ese artículo que está en referato, digamos, es que no puedo adelantar, pero sí trabajo algo de esas consecuencias, de las consecuencias. Pero que algo sí puedo decir que sí es porque está en la tesis. Saquemos los tratos arbitrarios. El artículo 79 de la Ley de Ejecución Penal, insisto, dice que la finalidad de la potestad de la administración penitenciaria radica en orden, seguridad y finalidad de reinserción social. Solo con eso coincide con la finalidad de reinserción social, por lo menos en términos similares, no hay ético porque agregan la palabra orden y seguridad. Pero aún fuera lícita la aplicación de la sanción disciplinaria, en este contexto normativo que acabo de citar, cabría preguntarse si no hay que deducir, aún sea lícita la aplicación de 5 días de celda en libertad, porque coincide en términos normativos. Y lo digo así en términos absolutos, porque me prometió el ordenamiento jurídico que iban a ser distintas las finalidades y resulta que no solo que no en términos normales, sino que lo escriben en las decisiones. En primer término, quiero felicitar al doctorando por su tesis. Este es un trabajo que, a lo largo de cierta forma del desarrollo de la tesis, yo fui conociendo y tuve oportunidad de ir generando un ámbito de intenso y fructífero debate, porque con el doctorando compartimos el seminario de la carrera de doctorado durante el año 2025. A su vez, yo, a través de algún conjunto de actividades que también se estaban desarrollando en la carrera de doctorado, tuve la oportunidad de tomar un primer acercamiento y un conocimiento del contenido de la tesis. De modo que, podríamos decir, me resultó mucho más sencilla la lectura de la tesis porque, en cierta forma, yo ya tenía una idea bastante clara acerca de lo que el doctorando desarrollaba en su texto. En ese sentido, creo que lo menos importante que hay en un trabajo de tesis, incluso con respecto a un tribunal, e incluso con respecto a su propio director, es la coincidencia. Esta posiblemente sea importante que en todos estos ámbitos existan disidencias y tensiones, porque creo que en algunas oportunidades, se lo decía Pablo, si coincidimos plenamente en todo, lo más seguro que todos estamos equivocados. Es decir, todos no podemos estar tan de acuerdo en todos los ítems y en todas las cuestiones. Y posiblemente, diríamos, los que tienen también en ese sentido, y como decía el profesor recién, como punto altamente relevante, este tema de tesis es que pone el tema de tesis, el tema de debate, una cuestión que es altamente polémica porque nos toca a todos en las raíces más profundas acerca de ponernos frente al dilema de hasta dónde realmente podemos llegar en un Estado de Derecho a reconocer derechos y garantías. Y ese es un tema altamente dilemático porque, por regla, nadie quiere aparecer fuera del derecho como no reconociendo derechos y garantías, pero sin embargo parece ser que el derecho opera con cuestiones que son mucho más complejas que la noción de derecho y garantía y opera con una cuestión que en la tesis continua y constantemente se va desarrollando, que es la cuestión de la seguridad. Y la seguridad es un concepto, por lo menos desde mi opinión, que necesariamente entra en una continua y constante tensión con la libertad, los derechos y la garantía. Es seguridad y libertad, seguridad y garantía son dos conceptos que están continua y constantemente en una relación de tensión.
el avance de uno significa el sacrificio de otro, el sacrificio de uno importa la limitación del otro. Y yo creo que acá, en ese sentido, la tesis pone la cuestión en un ámbito de mucha y ferviente debate y discusión. Y creo que también el doctorando ha tenido la enorme virtud de tener en claro lo que significa saber escribir una tesis. Una cuestión que no es sencilla y que posiblemente en eso es un elemento, diríamos, muy vital en la conformación de un proyecto y de un desarrollo. Porque ha tenido claro dos aspectos que se relucen muy claramente en su tesis doctoral y en su lección doctoral. Uno no puede hablar en una tesis fuera de un marco teórico. ¿Así? Por eso es que yo siempre que conversaba y debatía con el doctorando, claro, siempre decía, es importante que el lector de una tesis o el lector en general tenga en claro desde dónde habla el doctorando o de dónde habla quien se postula en la defensa de una tesis. Porque también, en ese sentido, no es justo para el tesista que se observe la tesis desde una perspectiva teórica de la cual él no habla. Se podrá discutir el marco teórico y el punto de partida y el punto de desarrollo de la tesis. Yo creo que eso es legítimo. Uno puede discutir y debatir si el punto de arranque sobre el cual uno tiene que pensar los problemas del derecho es o no el marco del realismo jurídico. Es perfectamente legítimo. Lo que no creo que sea legítimo sea evaluar el contenido de la tesis desde otro punto de vista por lo siguiente, porque si hay una cuestión que es vital en el desarrollo de un marco teórico, es determinar cuáles son las implicancias que tiene ese marco teórico. Y en ese sentido, también la tesis que presenta el doctorando desarrolla un principio que es altamente significativo, guarda estricta coherencia entre lo que es el marco teórico y las implicancias a las cuales llega. ¿Se puede debatir? Se puede debatir. ¿Es importante debatirlo? Es importante debatirlo. ¿Es importante que nosotros salgamos convencidos de esta tesis y adheridos a esta tesis? No. ¿Eso le resta calidad y jerarquía a la tesis? Tampoco. Lo que le da a la tesis su jerarquía y su autonomía y su valor es precisamente, junto con esa cuestión, que en ese desarrollo también tan importante que hace el estado del arte, se reconoce claramente cuál es el aspecto novedoso, trascendente, y en ese sentido la tesis que se quiere exponer. Entonces, eso determina, digamos, que en sí mismo estemos frente a un trabajo de calidad y de reconocimiento. He debatido, por eso decía que el seminario nos permitió, diríamos, encontrarnos en muchas conversaciones en este punto. Yo al día de hoy sigo con mi, digamos, duda acerca de si estrictamente uno puede lograr lo que aspira el tesista, que es, primero, reconducir las relaciones de sucesión hacia un ámbito de juridicidad. ¿Por qué tengo mi duda? Por el hecho de que entiendo, como le decía él, de que el origen precisamente de las relaciones de sucesión es establecer una zona de no derecho. Y en ese punto podríamos decir las relaciones de sucesión no surgen históricamente por casualidad. Surgen fundamentalmente a partir de la necesidad de establecer límites claros a un conjunto de derechos y garantías que están establecidas en los términos de la Constitución. Esto, el presidente incluso lo tiene muy en claro en el análisis que hace del fallo Cachanara. Pero me gustaría hacerle esta pregunta en torno de esta cuestión que a mí me fluye. Es la siguiente. Yo creo que
El doctorando hace un esfuerzo teórico muy importante. En eso, yo creo que también está enmarcada su historia, lo ha expuesto claramente al momento del inicio de su tesis, con un fuerte vínculo al respeto de los derechos humanos. Y en eso creo que también, en algún punto todos escribimos sobre la base quizás de una historia que nos une. Creo que en algún momento, diríamos, estamos en ese sentido también referidos a esa cuestión. Creo que en eso hay un esfuerzo teórico muy importante de establecer el reconocimiento, podríamos decir, material de la relación de sujeción, tratar de establecer que esto está o tiene un dato jurídico en términos normativos y establecer una corrección a través de un dato ideológico vinculado al valor. Ahí nos acercamos bastante con el doctorando, pero la pregunta sería la siguiente: si lo especial de la relación de sujeción es liberar a ella del derecho, y por vía diquelógica se la vuelve al derecho, pero si no entendí mal, esa sería una idea que está en el ámbito de la tesis. ¿Qué queda de la naturaleza que caracteriza a la relación de sujeción especial? Es decir, si se vuelve al derecho con la relación de sujeción especial, ¿dónde está la relación de sujeción especial? Porque en ese sentido, por las vías diquelógicas, a través de los datos axiológicos y valorativos, yo estaría diciendo, en realidad no hay una relación de sujeción especial. ¿Qué idea tiene usted sobre eso? Bueno, muchas gracias, profesor, por la pregunta y por los incansables debates sobre estas preguntas. Gran parte del esfuerzo argumental teórico es sobre ese punto. Por eso también lo óptimo, a mi modo de ver, con la capacidad de rendimiento del marco teórico y metodológico teórico. Porque a decir verdad, desde la página 1, lo que digo es, esas reglas morales de normalización conducidas a través de una relación jurídica, la relación de solución especial, son derechos. ¿Qué pasa? Será, de acuerdo al caso, a nuestra posición, por supuesto, éticos, arbitrario, pongamos. Pero no es que en algún momento dejó de ser derecho por una cuestión también de un dato. Aún en el siglo XIX había reglamentos que fijaban esta genética normalizadora, esta genealogía normalizadora, moralizante, etc. Insisto, hablando del castigo de ejemplo, castigo de exclusión, reclusión en una organización administrativa. Eso estaba fijado por reglas, pero me ocupo de la cuestión disciplinaria. Una dimensión sociológica como factum, como decisión política, de poder político, ¿no? Por, de nuevo, la búsqueda de ocupación territorial, control poblacional, etc. Entonces, si este es el término que usa Goldschmidt en 1978, es un material estimativo aún lo que nos resulte arbitrario en relación a solución. Esa es la forma que me acerco de nuevo a la posición que son derechos. Será arbitrario, habrá que corregirlo. Insisto en esa posición. Entonces, hay una cuestión que se debatió muy interesantemente en el fallo Salvini de la Corte. Salvini Rodríguez. Hago una breve referencia, seguramente no dudo que el doctorando lo conoce, pero para que ustedes también puedan tener una mejor ilustración. En ese fallo de la Corte hubo la digamos,
tuvo que decidir sobre la cuestión en torno de la constitucionalidad o no de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, pero tratándose de personas que se encontraban privadas de libertad, internos de un sitio, de una cárcel dentro de la provincia de Buenos Aires. Pero ella dice que era una cuestión que posiblemente pone en ese sentido la cuestión, en el ámbito uno de los aspectos que problematiza el doctorado. Porque es el siguiente. Paralelamente, la Corte dijo, no hay ningún motivo para considerar que tener estupefacientes para consumo personal no puede ser legítimamente castigado extramuros y por lo tanto también intramuros no puede ser legítimamente castigado con una pena. Con una pena. Ahora, por razones de seguridad, la autoridad penitenciaria puede sancionar. Claro, lo que nos dice posiblemente la Corte es que esa sanción tiene finalmente un efecto en el proceso del concepto y la conducta del sancionado y que termina finalmente afectando en el contenido, si se quiere, de la utilidad que usted plantea de la pena y altera, podríamos decir, la pena, porque un sistema, digamos, de una evaluación conceptual y de conducta por la sanción más riguroso tiene efectos también en el sistema, digamos, de progresión de la pena. Pero se habló de seguridad. Ahora, y sobre la base de la cita del artículo 79 que usted estableció, quizás no habría que pensar en ese sentido una distinción entre este conjunto de normas sancionatorias y la pena. Es decir, que más bien el derecho administrativo está sustancialmente vinculado a una cuestión de necesidad de asegurar aspectos vinculados a la seguridad y en ese sentido incluso a costa de los derechos individuales. Bien. En la tesis intento responder ese punto de la siguiente manera. Vuelvo a los casos. Rodríguez 2021, Sardini 2022. Y voto de Rosenblatt, que deja la posibilidad. En realidad Rosenblatt, en términos textuales, habla de orden y seguridad, disciplina, pero no transcribe el artículo 73. Dice, bueno, esto puede ser una sanción disciplinaria, podría ser de otro orden. El caso concreto era el consumo de estupefacientes, pero incluso nadie lo había visto. Que podría ser un supuesto, estoy hipotetizando. Bien trabajada, bien analizada, entonces objetivamente es impecable y no puede ser objetado, y me parece que ha sido positivo el abordaje. Nada más que para, como consulta o pregunta, si se puede explayar brevemente, este sistema de compensaciones que propone, que me parece una propuesta altamente importante, ¿se podría traspolar al derecho sancionador en general? ¿O podríamos ir a un régimen general, a una normativa general que regule este tipo de cuestiones? Muchas gracias por su apreciación, profesor, por el dictamen. Esto que usted acaba de preguntar fue casi a lo último de depositar la tesis, un debate con el director, porque me dice, voy a decirlo, si me lo permite la conversación el profesor, dice, ¿sí? ¿Qué vas a compensar multas? Y la cuestión recaudatoria federal, porque el derecho administrativo, en principio, en nuestro régimen, es federal. Entonces, lo voy a decir muy cordial, está sacando plata de la multa a la provincia, le va a plantear una inconstitucionalidad. ¿Cómo haces? Porque a lo mejor te pueden decir, bueno, la finalidad de la sanción disciplinaria en este caso, o en este régimen público, o lo que fuera, es recaudatoria. Y si es recaudatoria, es de la provincia la recaudación por la imposición. Lo cual, tomando de nuevo una posición, estas cuestiones, que son limítrofes, sí, con el despliegue propositivo, son necesarias que fueran por el Congreso de la Nación esta idea que postulo. Y acá cito
hasta León, 1955 y 1971. Hasta León daba, muy polémico en ese momento, pero bajo la misma cláusula constitucional que después fue reformada, decía, ojo que la Constitución habla de Código Penal. ¿Para qué analiza así dogmática de la Escuela Ecológica? Para decir, puede haber disposiciones penales, las provincias pueden tener disposiciones penales. Pero ¿por qué voy a esta cita hasta León? Porque me parece sumamente necesario decir que en este caso mi opción, incluso, porque en la tesis lo digo, puede haber una ley como en Perú, que es una ley administrativa, no es penal, la que dice que se puede compensar es administrativa y no penal. En España igual, Chile no, Chile es el Código Penal. Están estos dos supuestos. Yo me vuelco por una ley del marco nacional. Ejemplo concreto, no lo iba a hacer, porque sería una normativa que diga, establezca esto. Bueno, muchas gracias. Habiendo hecho uso de palabras los premios involucrados, vamos a invitar al doctor Roy Vázquez, el director de la tesis, si quiere realizar algún comentario. En una cuestión de orden, lo invitamos nuevamente. Buenas tardes. Bueno, la verdad que es un placer poder estar participando de esta primera sesión presencial de defensa de tesis doctoral en la Facultad de Derecho de la UNE, un verdadero logro de la facultad y de la carrera de doctorado en Derecho, poder estar nuevamente participando de este evento. Bueno, no voy a explayarme acerca de lo que ha dicho el doctorando, quien ha expuesto, coincido con Miguel de manera brillante, el tema. Me voy a permitir sí contar algunas incidencias, ya que el doctorando, acerca de cómo se mantuvo esta relación director-doctorando a lo largo del tiempo de escritura de la tesis, ¿no? La verdad que yo a Pablo lo conocía, pero no teníamos frecuencia de trato. Se dio la circunstancia de que me proponga para ser director, y cuando él me plantea la idea que tenía, él viene más del campo del derecho penal, en lo formativo, yo un poco más del derecho administrativo, y bueno, me pareció que era un punto de equilibrio, de encuentro entre ambas disciplinas, y que él lo iba a trabajar también aprovechando la experiencia que tenía del hecho de trabajar mucho en el ámbito penitenciario, en el ámbito de ejecución penal, ¿no? Desde el día 1 podemos decir que la verdad que se nota algo, que esto es fundamental, y yo siempre le digo a todos los que eligen el tema de tesis, se nota cuando a una persona le apasiona el tema que elige y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario por encontrar la respuesta a todas las preguntas que se va a formular. La manera en que se preocupó por localizar la bibliografía, que me la compartía permanentemente, fluidamente, lo mismo hacía yo, por ahí encontraba algo que estaba vinculado, se lo mandaba, él enseguida se preocupaba de ayornar y fortalecer la búsqueda de material bibliográfico, lo mismo la jurisprudencia, lo mismo el tema de cada vez que salía algo vinculado al tema, enseguida presente con la inquietud. Bueno, y fue esa inquietud que mantuvo durante todo el tiempo lo que llevó a que prácticamente logre realizar la tesis en un tiempo bastante breve para lo que suelen ser los tiempos que suelen llevar las tesis doctorales. Obviamente que, por eso decía, no quiero centrarme al núcleo de lo que fue la exposición, porque él lo ha hecho correctamente, pero quería sí mostrar este aspecto, porque la verdad que desde lo que es la visión de un director de tesis, realmente ha sido muy satisfactorio ser director de esta tesis, porque prácticamente es como que la inquietud y digamos, el espíritu permanente de querer investigar, de querer avanzar, de querer proponer, de discutir, lo tuvo intacto el doctorando durante todo el tiempo.
Así es que simplemente estas palabras, agradezco a los jurados, agradezco a las autoridades, agradezco a los presentes, porque la verdad que es un acto muy significativo para la universidad, para la carrera del doctorado y obviamente para el doctorado. Muchas gracias. Muy bien, llegada esta hora, ya sé que están esperando el resultado, lo tenemos imaginado, pero queremos verlo en el derecho positivo, entonces voy a leer lo que ha dicho el jurado. El jurado, habiendo evaluado al postulante tanto en su trabajo de tesis como en su defensa oral, llega a la conclusión de que él mismo está en condiciones de acceder al grado académico al que aspira, consistente en el título de doctor en Derecho. Luego el tribunal, conforme a la reglamentación vigente, resuelve aprobar la tesis presentada por el doctorando Pereira Sergio Paulo, titulada Finalidad del Derecho Disciplinario desde el Trialismo y los Derechos Humanos, correspondiente al doctorado en Derecho. Acto seguido, procede a definir la calificación de la tesis y el tribunal resuelve establecer que corresponde se le otorgue el título de doctor en Derecho al doctorando Pereira Sergio Paulo, con calificación de sobresaliente 10, con recomendación de publicación.